Hoy vamos a hablar de este camión que ven aquí y por qué se hizo viral en las redes sociales, pero nadie habló de la realidad. Por qué este camión sí es el futuro y este que ven aquí, este no. Ahorita les voy a explicarlos con hechos por qué este camión va a fallar y este puede ser el futuro, aunque no te guste. Rocker News con FL de Live. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jesús y este es tu canal FL de Live. Aquí en este canal se habla de todo lo relacionado del medio de transporte aquí en los Estados Unidos. Y hoy me tomé el tiempo para hacerles este video que tenía muchas ganas de hacerlo una vez que vi la foto de este camión, el cual se hizo viral en redes sociales por su look. Como pueden ver, pues no es el camión más bonito del mundo, pero me puse a indagar un poquito al tema y me interesó su drivetrain, su tren motriz. Este camión no es como el Tesla, este camión es un camión híbrido, por lo cual no depende de estar enchufado, por lo cual yo creo que este camión va a ser el futuro en el transporte de Estados Unidos. Bueno, ahorita vamos a hablar más a detalle de ello. Vamos a hablar del camión Tesla. Como ustedes saben, el camión Tesla tiene un promedio, a lo que se ha hablado, de 400 millas antes de que se descargue completamente. Este camión pues es híbrido, mientras tenga combustible de alguna manera va a seguir funcionando. Pero bueno, primero vamos a hablar de Tesla. ¿Por qué creo que Tesla va a fallar? Porque eso es un hecho de que va a fallar, de que no va a resultar. Como ustedes saben, ya se han visto muchos camiones Tesla en las calles que están rotos y apenas hay una pequeña flotilla y ya donde quiera están tirados. Un caos completamente. Pero bueno, toda la gente se quiere ir a lo eléctrico, pero amigos, no estamos listos para lo eléctrico. La gente no habla de eso porque ahorita tener un carro eléctrico significa que tú estás a la moda, que tienes un estatus mejor que otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad nadie está hablando de la cruda realidad, de lo que hay detrás. Primero, en una conferencia de prensa, Bill Gates dijo que no está listo el mundo para los carros eléctricos, ya que requieren mucha energía para cargarse. Y si todo mundo tuviera un carro eléctrico, sufriríamos un apagón mundial, o que simplemente el 60% de la población. Entonces no estamos listos. Él dijo que la única manera para llegar a que nosotros todos podamos tener un carro eléctrico y sea viable, tenemos que cambiarnos o invertir más en energía nuclear. Es la única solución. Estados Unidos no quiere meterse mucho en hacer energía nuclear, por eso están empujando a toda la gente a que instalen paneles solares en sus casas, porque ellos necesitan de alguna manera hacer más energía, y eso es lo que está apostando Estados Unidos. También ya vi otro artículo donde estaban hablando de que Estados Unidos sí ya se empezó a invertir en energía nuclear, pero muchos de los componentes que necesita pues están en países en los cuales ahorita están en conflicto y no los pueden conseguir. Entonces pues estamos atorados con eso de la energía eléctrica. Además, muchos investigadores independientes han hablado de lo que no se habla en las redes sociales, de lo que no se habla así por internet, de que un carro eléctrico, por tal de que sea cero emisiones, tiene que correr un mínimo de 60,000 millas para que se considere que es un carro cero emisiones, ya que el carro eléctrico, por ejemplo Tesla, una vez que sale tiene un efecto, una huella negativa de dióxido de carbono que llega a estar a cero, a recuperarse hasta que no corre los 60,000 kilómetros millas, perdón, ya que estos carros requieren de litio, el litio, lo cual se extrae de minas, las cuales las minas son uno de los lugares donde se crea más contaminación, más dióxido de carbono, y pues nadie está hablando de la huella que estos carros están dejando detrás para ser producidos. El litio es un mineral que cuesta mucho trabajo sacarlo de la tierra y están dejando mucha huella de dióxido de carbono. Entonces el carro sale con una huella de dióxido de carbono negativo, y hasta que no corre 60,000 kilómetros ya se considera que es un carro cero emisiones, vamos a decirlo así, y de ahí ya empieza la ganancia. En cambio, un carro de gasolina no tiene eso. Él sale con el footprint, como decimos, la huella del dióxido de carbono, pues muy baja, porque mucha gente no piensa que la electricidad también se hace con carbón, o sea, con carbón. El carbón se ocupa para producir electricidad. Los carros eléctricos simplemente va a ser una moda. Para cargar un carro eléctrico pues tienes que ir a enchufarte a una estación y tienen que pasar
no sé, media hora, 40 minutos, inclusive horas. En cambio con un carro de gasolina, pues solo lo lleva, le echas gasolina y ya está listo para correr más. Bueno, ya hablamos por qué eso no puede ser viable. Ustedes saben, en el transporte pues uno necesita tener camiones o un vehículo el cual sea viable, confiable y no te deje botado, y que no ocupes, pues no sé, estar 4 o 5 horas parado cuando el reloj sigue corriendo simplemente para cargarlo. Entonces Tesla va a pasar de moda, se van a dar cuenta que no es, pero Peterbilt se está dando cuenta de esto, y yo creo que todas las demás marcas se van a ir por ahí a hacer un camión híbrido. Como ustedes saben, Toyota tiene carros híbridos desde hace mucho tiempo, y se ha demostrado que son unos carros muy confiables, muy económicos, y no es un impacto o un cambio tan drástico de cambiar de gasolina a eléctrico. Es un cambio más lento pero seguro, yendo hacia una forma de hacer un carro más confiable, de más rendimiento. Actualmente quizás que la tecnología mejore, tener carros completamente eléctricos y que sean más limpios. Este camión del que vamos a hablar, Super Truck de Peterbilt, Super Truck 2, este camión va a estar equipado con un generador, y va a estar equipado con baterías, y va a estar equipado con un motor 15 litros, amigos. No han revelado bien cómo va a ser su funcionalidad, pero yo me quiero imaginar, está súper aerodinámico. Ellos están apostando a que dé una alta eficiencia de combustible. Pero pónganse a pensar, un motor 15 litros, ¿por qué querrías? Si el motor simplemente fuera para generar energía, ¿por qué quieres un motor tan grande? Porque yo creo que ellos están apostando que cuando llegues en montañas, en lugares muy muy difíciles, donde un camión eléctrico fuera muy ineficiente porque se comería toda la energía, cambiarlo completamente a motor. Que el motor haga toda su función, lleno de subidas, que vaya súper cargado. Ustedes saben, cuando vaya en la planicie, usar las baterías, como aquí en la Florida. Una vez que se descargan, que el motor se encienda simplemente para cargar las baterías. No me extraña que otras empresas también empiecen a sacar camiones híbridos. Solo imagínense el camión Peterbilt que pase 6 horas del día corriendo con baterías. Te ahorras mucho dinero. Va a ser súper liviano, va a ser súper aerodinámico. Yo no me quiero adelantar, pero yo creo que este camión están tratando de que dé más de 20 millas por galón. Imagínense cómo está el diésel ahorita. Si todo el mundo hiciera un cambio a estos camiones gastarían una tercera parte de los camiones convencionales que están ahorita. Entonces el consumo de diésel bajaría drásticamente, por lo cual los precios bajarán. Entonces por eso yo creo que este va a ser el futuro, amigos. Pónganle más atención a estos camiones. Peterbilt Super Truck creo que va a ser el futuro. Tesla no lo va a hacer por las muchas cosas que les conté, ineficientes. Se ocupa mucho dinero y mucha energía para sacar el litio. Contaminan al explotar el litio. El litio es súper caro. Los carros en sí son súper caros, súper difíciles de hacerlos eficientes. Muchas razones. Como les digo, la infraestructura no está lista. E inclusive yo he visto muchos TikTok donde la gente que tiene carros eléctricos pasan un dilema, porque la mayoría de los cargadores se la pasan rotos todo el tiempo. Entonces lo eléctrico va a ser una moda. Así que si tú estás pensando en comprar un carro eléctrico, piénsalo 2 veces. Va a ser una moda, se ha demostrado. No está el mundo listo para ello. Y yo pienso que el futuro va a ser híbrido. No solo de los carros, pero también de los camiones. Y pues bueno, déjame tus comentarios, qué opinas, si me equivoqué en algo, si me faltó algo. Como les digo, el camión, véanlo, horrible. Pero así pasa cuando los camiones salen. Después nos acostumbraremos. Quizás después cambiamos nuestra opinión. Yo en lo personal, lo único que no me gusta es que solo trae un asiento. No es una nave espacial. Yo creo que ahí como que se le va un poquito la noción de que es un camión. Ya te sientes como si anduvieras en una nave espacial. Es lo único que no me gusta. Está súper chévere, no trae espejos, trae unas pantallas adentro que están wow.
en vez de que son en vez de los espejos. O eso está súper chévere, súper aerodinámico. Como les digo, vamos a esperar cuando salga. Creo que este camión va a ser más de 20 millas por galón. Así que, como les digo, pongan atención a este camión, pongan atención a todos los camiones híbridos que están saliendo, que van a salir, porque yo creo que este es el futuro, amigos. Otros países están invirtiendo en otras tecnologías, como ahora que fue a Colombia, hay mucho camión donde son a propano, a gas propano, son muy fuertes. Yo lo viví en persona con mi amigo Alvaro León, que tiene un camión de esos, la FAO, y está súper chévere. No te das cuenta que es de propano, no es tan ruidoso. Entonces, pues, yo creo que ese es el futuro, amigos. Yo creo que el eléctrico, ni inviertan ahí, que van a perder su dinero. Así que, pues nada, saludos a todos, espero les guste este video. Saludos a todos, bendiciones.